Y no es una excepción la edición digital. La aparente democratización de las redes, aunque podemos entrar más adelante en su profundización, no es más que otra aparente liberalización en la que todo el mundo puede, cuando realmente está diseñada para que solo quien se ajuste al formato precocinado por las distintas plataformas se visibilizará. En ocasiones se vincula la producción excesiva, a mi modo de ver, con la calidad. Nada más falso. La industria, particularmente los dos grandes grupos editoriales que controlan el mercado, Planeta y Random House, producen como churros con la finalidad de copar el mercado con publicaciones que unas son el calco de las otras, sin originalidad, con escaso recorrido de mercado, pero con su presencia masiva en estanterías, escaparates y en los medios de comunicación que también son de su propiedad, obstaculizan la visibilidad de otras publicaciones con menor poder, pero en muchas ocasiones de un interés literario más relevante. Es cierto que podría hacer ahora una relación no corta de editoriales pequeñas que se mantienen contra el viento y marea de la dictadura del mercado, y estas hay que buscarlas medio ocultas en las estanterías, no de las grandes librerías, porque ni siquiera están, y luego hay que buscarlo en librerías especializadas como los que nos acompañan. Librerías que son selectas, que han tenido esa capacidad de seleccionar el producto de interés. Todo está en permanente movimiento. El surgimiento de nuevos soportes de lectura coloca al libro de formato papel en el disparadero, pero independientemente de cómo nos lo presenten, lo importante seguirá siendo su contenido. La trascendencia de la escritura vendrá dada por su valor literario, por sus valores implícitos, no por su presentación. Vuelvo un poco a insistir en el aspecto positivo, que aunque minoritario, resulta interesante la proliferación de novelas ilustradas y libros en los que el cuidado y el mimo que han puesto autor y editor son palpables. En los últimos años se ha elevado la calidad editorial, sobre todo de estas pequeñas editoriales, como efecto de un mercado cambiante. Eso hay que saludarlo como algo positivo. Vistas estas obviedades, también, para eso estamos aquí, existen experiencias enriquecedoras que nuestros invitados, invitadas, van a compartir con nosotras, pues se trata de actividades culturales y cada uno desde su perspectiva, personas muy pegadas a la realidad y, por tanto, conocen perfectamente las dificultades del mundo del libro. Por mi parte, nada más, añadir la composición de la mesa. Al fondo está Ken Provence, no sé cómo, Provence, del espacio Unite Minds, que es un espacio cultural y librería que Laura nos especificará cómo funciona. En el centro está Everilda Ferriols, que participa en la organización del Festival de Filosofía Avivament, la Asociación Cultural Valencia Pensa, y bibliotecaria de la Biblioteca Pública de Estado en Valencia, Pilar Faus. Y aquí a mi lado se encuentra Lluís Pascual, que es soci de la llibreria Espai Social i Cooperativa La Repartidora y también participante del proyecto editorial Caliu. Le doy la palabra en primer lugar a Everilda Ferriols. Gracias. Muchas gracias. Bueno, primero os pido disculpas, no me voy a quitar las gafas de sol porque detrás tenéis una proyección maravillosa del sol y me impediría deslumbrada leer el papel. Me gustaría hablar, o en realidad yo pienso hablar de dos experiencias concretas de las que tengo conocimiento de primera mano y que giran alrededor de los libros. La primera es la organización del Festival de Filosofía Avivament por parte de la Asociación Valencia Pensa. Desde su inicio, en 2017, el grupo de personas que decidimos llevar a cabo esta iniciativa, que consistía en organizar un festival de filosofía cada año en Valencia, decidimos que la mejor manera de seleccionar los contenidos era hacerlo a partir de los libros de pensamiento que habíamos leído en los meses anteriores y que nos habían parecido interesantes. Libros de pensamiento en un sentido amplio, no tanto de filosofía en términos académicos como de reflexión en torno a temas muy diversos como feminismo, ecología, artes plásticas, artes escénicas, cine, música, comunicación, ciencia, sociología
y, desde luego, sobre lectura y literatura. Así, y en la medida de nuestras posibilidades modestas, estamos restringidos a autores que vivieran en España y que no necesitaran de traducción simultánea por un tema de gasto, de no poder manejar demasiado presupuesto. Queríamos contar con el mayor número de perspectivas e intereses posible. Pensamos que cuando se consolidara el festival, pues llegaría el momento de acceder a otros autores de otros países y otras lenguas. Y, de hecho, en 2019 ya habíamos empezado a contactar con algún autor extranjero como David Le Breton o Wolfram Eilenberger. Para nosotros, que hemos sido siempre una asociación pequeña, no hemos llegado a superar los 60 miembros, de los cuales solo 10 más o menos participaban en las tareas de organización del festival, fue muy importante contar desde el principio con la participación del MUBIM, que sufragaba los gastos de los actos que se celebraban en su sede. Y además pudimos contar con pequeñas subvenciones del Ayuntamiento de Valencia y de la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat, que nos permitieron crear una página web, grabar algunos actos y colgarlos allí para que quedara al alcance de cualquiera y diseñar un cartel, en fin, hacer una pequeña promoción. Otras instituciones, como la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, la Biblioteca Pública de Valencia Pilar Faust, el Espai Fuster de Sueca o el Jardí Botànic de la Universitat de Valencia, colaboraban en actos puntuales. Avivament se desarrollaba en dos sedes, se desarrollaba de momento, en dos sedes fundamentales, el MUBIM y la librería Ramon Llull, que ha sido parte fundamental del proyecto desde el principio. Conferencias, diálogos entre autores y presentaciones de libros constituían la espina dorsal del festival, aunque también se realizaban otro tipo de actividades complementarias, pues desde un paseo por Ciutat Vella siguiendo los pasos de Joan Lluís Vives hasta pequeños actos dramáticos, obras de teatro muy cortas o cafés filosóficos. Intentábamos con eso acceder a más público. También se han programado algunas películas. En fin, para la pequeña estructura de quienes sustentábamos el festival, la verdad es que era un esfuerzo muy importante. Autores como Remedios Zafra, Marina Garcés, Antonio Campillo, Santiago Beruete, Marta Sanz, Eloy Fernández Porta, Tobías Grimaltos, Ana de Miguel, Ignacio Castro Rey, Victoria Camps, Victoria Cirlot, Vicente Valero, Enric Juliana, Miguel Morell, Eurídice Cabañes, Josep María Esquirol, Cristina Fallarás, Javier Gomá, Mercedes García Palmero, Jesús García Civico, Santiago Auserón, Juan Soto Ibars y más han participado. Quiero decir que el esfuerzo que hemos hecho en estos años ha sido muy grande y ha sido muy grande en busca de mucha variedad y de muchas perspectivas. El festival, la verdad es que tuvo un éxito desde nuestro punto de vista importante de público. Ha venido mucha gente a las sesiones y destaca el número de personas jóvenes que estaban interesadas. En 2020, la pandemia impidió la celebración del festival y a partir de ese momento todo se fue complicando. Algunas de las personas que formaban la organización prefirieron dejarlo. El MUBIM también decidió dejar su colaboración con el festival. Y en 2020 y 2021 no hemos conseguido subvención de la Dirección General de Cultura y Patrimonio. El primer año porque no conseguimos a tiempo firma digital de la asociación. Cuando cambia la tramitación a veces a digital, los que no somos profesionales de este sentido nos sentimos muy perdidos.
Y intentamos conseguir la firma, pero no la conseguimos a tiempo. Y en 2022, porque el presupuesto se acabó en otras actividades antes de que nos llegara a nosotros. Bueno, son cosas que pasan. De manera que estas dos últimas ediciones han supuesto un repliegue lleno de dificultades que hemos podido superar, sobre todo gracias a la librería Ramon Llull. En ella, y casi se ha convertido en la única sede del festival. En ella hemos celebrado las presentaciones de los libros que habíamos seleccionado y solo la Biblioteca Pública Pilar Faust y el Jardí Botànic de la Universitat han colaborado en algunos actos. Aún así, en 2023 lo volveremos a intentar. Eso sí, la esencia de Avivament se mantiene alrededor de los libros de pensamiento más destacados y la posibilidad de que los lectores interesados puedan encontrarse con sus autores, preguntarles y entablar un diálogo entre todos, porque con más o menos medios se trataba precisamente de eso. La segunda actividad sobre la que les quiero hablar es la que realiza la Biblioteca Pública de Valencia Pilar Faust, que abrió sus puertas en 1979 en el Centro Histórico de Valencia, en el crucero del antiguo Hospital Provincial. Probablemente muchos de ustedes la conozcan. Y desde entonces cumple con las funciones de una biblioteca pública para la ciudad de Valencia y su entorno metropolitano. Como tal, biblioteca pública está abierta a todos los ciudadanos que para entrar y consultar sus fondos de libros, revistas, periódicos, etc., no necesitan de ningún cartel ni de ningún tipo de identificación. También ofrecemos un servicio de préstamo para llevar a casa de libros, CDs, DVDs, ordenadores portátiles, tablets y para el que sí se requiere un carnet de usuario de la red de lectura pública valenciana de cualquier biblioteca de la red. Y también los usuarios tienen a su disposición allí mismo ordenadores con acceso a Internet y una red Wi-Fi a la que se pueden conectar desde sus dispositivos desde cualquiera de los 500 puestos de lectura. En 2021, la biblioteca recibió 115.354 visitas. La biblioteca, además, ofrece actividades como cuentacuentos, talleres de manualidades para niños, visitas escolares, cursos de español para inmigrantes, de iniciación a la ópera, de encuadernación, de manejo de nuevas tecnologías para personas mayores, recitales de poesía, pequeños conciertos, pero el núcleo de todo esto, lo que le da sentido a la biblioteca son, como no, los libros. En 2021 se efectuaron 79.702 préstamos, de los que 68.041 fueron préstamos de libros. Los más demandados, los de literatura, las obras literarias, los de arte, pero también de filosofía, historia, psicología, economía, ciencia, técnica, derecho. La selección de compras se lleva a cabo con información obtenida en suplementos culturales, revistas especializadas, noticias de prensa, catálogos, webs y newsletters de editoriales y también a través del servicio de Desideratas, que atiende peticiones concretas de nuestros usuarios. Además, recibimos numerosas propuestas de donación de libros o de colecciones de DVDs que son estudiadas por los técnicos de la biblioteca para saber si interesan. Y en ese caso son aceptadas y se incorporan a los fondos. Una de las últimas donaciones que hemos recibido ha sido una colección de libros en ucraniano. Los fondos de la biblioteca van desde textos para preparar oposiciones a obras literarias minoritarias, desde el puro entretenimiento, los libros infantiles o el manga, a los de formación científica o profesional, a veces en temas que pueden parecer tan sorprendentes como logística o transporte de mercancías por carretera.
Y, por supuesto, tenemos libros de informática, redes sociales, aplicaciones, porque sí, incluso sobre estas materias se siguen publicando libros en papel. Tenemos libros en castellano, valenciano, inglés, francés, lituano, portugués, árabe, ucraniano. Las estanterías de la biblioteca ofrecen un mundo de posibilidades para que cada lector elija lo que le interesa. Los libros están colocados en las salas de manera que los usuarios puedan acceder a ellos directamente si lo desean, hojearlos y decidir si se llevan uno o varios a casa. Pueden también hacer búsquedas en el catálogo accesible en Internet de los títulos, los autores o las materias que prefieran. Para completar esta información o hacerla más accesible, se elaboran catálogos de novedades, de recomendaciones, se colocan en expositores bien visibles los libros que acabamos de recibir, agrupamos por géneros literarios y temas de actualidad. La idea es ofrecer, tentar a los visitantes con lo que conocen, pero también con obras nuevas que les abran a nuevos intereses y conocimientos. Libros como cerezas, tirando de uno, salen al paso otros y otros y otros. La biblioteca es un espacio de cultura, de formación y de libertad abierto a todo el mundo, que no aparece mucho en los medios de comunicación. Últimamente creo haber leído más artículos sobre bibliotecas sin libros que sobre bibliotecas tradicionales. Como si los servicios de estas últimas estuvieran garantizados y bien atendidos en este país que tiene aún bajos índices de lectura, y a la vez como si fueran un modelo un poco obsoleto. Me resulta chocante que teniendo estos bajos índices de lectura queramos prescindir ya de los libros en papel que siguen apareciendo como necesarios en el proceso de lectura experta. Es verdad que una biblioteca con libros, silencio para poder concentrarse, lo que no excluye la realización de actividades en momentos determinados, no resulta llamativa ni demasiado fotogénica, ni se celebran inauguraciones con frecuencia, pero rinde, a mi entender, un servicio de democratización cultural y educativa absolutamente fundamental. Gracias. Muy bien. Lluís. Sí. Bueno, jo la meva idea quan ens proposaren participar en esta taula i un poc seguint en el que ha dit Evelyn, com a persones que ens agraden o que treballem o que dediquem temps al voltant del llibre en paper i el llibre físic, agafant el títol de Libros Libres, de llibres lliures, crec que humilment des de la llibreria de la repartidora l'únic que podíem aportar era un poc explicar la nostra experiència com una llibreria que a vegades es presenta, vull dir que no vol ser només una llibreria a l'ús, sinó que vol ser algo més enllà i que a més té un significant i uns objectius o una manera de veure el món molt determinada que vull dir que la situa en un lloc, la situa en el lloc oposat al que comentava Miguel de la cultura com a consum, sinó es parla de la cultura com a element de la comunitat, com a element que ens cohesiona, i a partir d'ahí creix un projecte que ha tingut una història determinada i que crec que pot servir-nos un poc la nostra història com a un element més per al debat de què fem, com creem cultura, com continuem treballant amb més llibres i com continuem fent-los més lliures. Llavors, a veure... Bé, la repartidora se definim com un espai social i cultural per a la difusió, debat, formació i recerca d'alternatives socials, polítiques i econòmiques, sempre des del pensament crític i els moviments socials. És una llibreria que està molt lligada a les lluites polítiques, a les lluites socials i molt lligada també, en concret, a les lluites socials de la ciutat. Quins són els tres diferencials? Com aquesta iniciativa hi ha moltes i hi ha moltes llibreries arreu de l'Estat i del món i també a la ciutat que tenen aquestes perspectives d'incidir en la societat com la nostra. Els tres diferencials o els tres característics més que diferencials de la repartidora
són la voluntat de construir comunitat, l'organització completament democràtica i horitzontal, de manera autogestionària, i el prestar molta atenció a les pràctiques, prestar molta atenció a les cures, al procés, més que als objectius o que als resultats finals. D'alguna manera, perquè entengueu com funciona la repartidora té un equip de treball que s'encarrega tant de la llibreria com també de l'editorial que teniu, de Caliu Espai Editorial, que és l'editorial de la llibreria, que ara comentaré també. Però, a banda d'aquest equip de treball, hi ha tota una comunitat de sòcies que són les que ho sustenten. De fet, jo no formo part de la comunitat jo no formo part de l'equip de treball, jo vinc en representació un poc de la comunitat de sòcies que treballem i que també tenim el poder de prendre les decisions col·lectivament, entre tant les treballadores com la resta de la comunitat, de les apostes estructurals del projecte. Vull dir, cada any, quan fem l'assemblea general de l'associació, que estructura i que materialitza el projecte, evidentment, les treballadores que estan en el dia a dia, que coneixen, que organitzen gran part de les activitats, que realitzen gran part de tota la incidència que fa, vull dir, que estan més al corrent, tenen un gran pes i rendixen comptes de tot el que s'ha fet durant l'any a la resta de les sòcies, però és tota la comunitat que s'integra i que participa en menor o major grau del projecte la que té la decisió final o que d'alguna manera acaba ajudant a orientar. Vull dir, acaba validant al final qualsevol cosa, des de la participació en espais polítics o espais culturals, l'anada a les fires o l'apostar per un model o un altre tant dels llibres que se tenen com de les posicions polítiques dels actes que es fan, a els horaris d'obertura de la llibreria, els sous de les treballadores o els horaris laborals que estan les 3 persones que formen l'equip de treball. Això és una cosa que es fa tenint en compte les necessitats vitals d'aquestes 3 persones que estan en l'equip de treball i a proposta seva, però que es valora i es decideix col·lectivament. De fet, normalment el que intentem és animar-los a que augmenten tant els seus sous i les seues condicions de vida per a poder fer més sostenible el projecte, perquè ells han d'estar bé per a que això se pugui mantenir. I a banda de la llibreria en si, el que tenim també en marxa és una editorial pròpia, que es tracta de Caliu Espai Editorial, que bé, són 2 projectes que han anat durant molt de temps en paral·lel, tant la llibreria com l'editorial, fins que ha pegat un punt que directament són indestriables. Ara mateixa és el mateix el soci de... Ara mateixa hi havia gent que abans era soci de l'editorial i no de la llibreria i al revés. Ara és el mateix el soci de la llibreria que és el soci de Caliu. Evidentment, potser a tu t'interessa més involucrar-te en actes que s'organitzen en la llibreria o en espais socials que se fan dins de la llibreria per les teves inquietuds, o t'interessa més participar en l'edició de llibres o tens propostes de llibres en l'editorial. Però els 2 projectes funcionen com a un sol. I Caliu significa, d'alguna manera, perquè entendeu com és la voluntat de l'editorial, Caliu significa el que resta del foc o l'afecció extingida temporalment però que pot revifar-se en qualsevol moment. I un poc aquesta és la metàfora que defineix un poc el que pretén ser l'editorial. L'editorial és una editorial que no pretén ser el motor econòmic del projecte. De fet, si haguera de sostenir tot el treball que es fa i darrere seria segurament deficitària, encara que ara algunes col·leccions han tingut més èxit. Es tracta d'una editorial xicoteta que el que busca, a més que sempre publica llibres en català i moltes vegades d'autories plurals i conjuntes, publicats potser per col·lectius socials locals que tenen un abast moltes vegades limitat, però que tenen un altre interès. L'interès de l'editorial és fonamentalment ser una ferramenta per a que els moviments socials del País Valencià puguen construir el seu propi relat i tindre les lluites que han anat passant al País Valencià, tindre-les recollides en els nostres propis llibres. Tindre un lloc on poder acudir per a poder publicar
allò que ha passat al País Valencià i també les propostes que tenim per al futur. I d'aquesta idea és de la que naix l'editorial. Jo vinc a contar un poc la nostra història perquè considero que és un projecte que gaudeix de molt bona salut i que té podríem parlar inclús una incidència important. Parlaria, jo sempre ho dic i sempre ho compartisc amb la resta de companyes, que és un projecte exitós. A dia d'avui crec que estem vivint un molt bon moment. Però, clar, aquests projectes no es gestionen o no apareixen del no-res i jo crec que un poc el compartir com hem aplegat fins ací i quines claus tenim per a que aquest projecte sigui sostenible i continuï creixent i tenint incidència tant al barri de Benimaclet, on està, com a la resta de la ciutat i a la resta del país, és un poc construir la història. Estem parlant de que actualment és un projecte que té més de 200 sòcies i que manté les condicions de vida de les 3 persones que treballen, a banda d'albergar innumerable nombre d'actes i de compartir tant l'espai físic com totes les activitats que es fan en un gran nombre d'entitats i dels moviments socials de la ciutat i altres iniciatives de l'economia, com cooperatives de l'economia social i solidària. Llavors, pensant en això, a mi em va vindre un poc i vam estar debatint-ho i jo a vegades una manera em va vindre un poc la metàfora d'un arbre, en el que això que vegem, tant la llibreria com l'editorial, seria el tronc. Però seria el tronc, que és segurament la part més voluminosa, segurament la part estructural més important, que li dona l'estructura a tota la resta, i també la part on està tot connectat. Però per a que existeixi el tronc es necessiten unes arrels i la repartidora té unes arrels concretes. La repartidora naix de grups d'afinitats entre persones que venien dels moviments socials de la ciutat, especialment del moviment estudiantil de principis del 2000, on se creen una sèrie de relacions i se creen una sèrie d'afinitats concretes que es van materialitzant en projectes. En concret, un dels primers projectes que naix és una distribuïdora crítica que s'anomenava Independència Total, que a banda de la distribuïdora també va començar a editar un fanzine. Estem parlant de la segona dècada dels 2000, de principis de la segona dècada dels 2000, entre 2011 i 2015. Venim d'un fort cicle de mobilitzacions estudiantils que creen tota una estructura organitzativa on dona lloc a conèixer moltes persones i a crear aquestes afinitats. I també estem sota el caliu de totes les mobilitzacions del 15M i tot el que va portar després, de les mobilitzacions en defensa dels serveis públics, tot aquest gran cicle mobilitzador que també va donar lloc a moltes iniciatives. En tot aquest cultiu es crea tant la primera distribuïdora com el fanzine, com tota una sèrie de relacions. En concret també un apartat molt important és que un grup de persones que es mouen en aquest entorn decideixen portar a terme un projecte de vida comunitària amb l'economia completament socialitzada i compartida. Vull dir, cadascú tenia els ingressos diferents depenent del treball que feia, però anaven a un pot comú i a partir d'ahir compartien també les despeses i també les necessitats, tot d'una manera també treballant molt les qüestions afectives, les qüestions de les necessitats individuals, per així un poc avançar. I aquest és un tema que comente perquè és molt important, perquè actualment 2 de les 3 persones de treball provenen d'aquesta comunitat que es diu l'Horitzontal i ha sigut també bastant important aquesta manera de construir maneres diferents de viure per a que el projecte també es sostinguera també en els moments que ha sigut més difícil. Llavors, de tot això és el que acaba cristal·litzant els projectes de la llibreria La Repartidora i de l'editorial Caliu. La llibreria de La Repartidora naix el 2014 al barri de Benimaclet, al caliu de totes aquestes mobilitzacions i tota aquesta energia de fer projectes. Quan baixa el suflé, diguem, de les mobilitzacions, la gent es mou a altres projectes.
molta gent continua en projectes de caire polític i intenten passar a influir en els cicles electorals o d'alguna manera entren a projectes en un caire ja més vinculat a les eleccions municipalistes i demés, i molta altra gent es llança a projectes cooperatius vinculats a l'economia social i solidària, a buscar altres maneres de construir estructura. Vull dir, està molt bé també la incidència en política i el crear nous projectes polítics, però, per exemple, a Benimaclet hi ha un grup de persones que llançaren la llibreria La Repartidora en 2014. Paral·lelament a que naix una primera repartidora en Benimaclet, el que era la distribuïdora Independència Total aplega un punt que decideixen anar un pas més enllà i bé, primer distribuïen un fanzine per crear incidència política i crear debats dintre dels moviments. Diuen, el fanzine no tenim prou, anem a fer una editorial pròpia i treure nosaltres els propis llibres. Clar, l'editorial Caliu i la repartidora en seguida es troben i comencen a unir-se, tant que en 2 anys directament tota la gent que estava en l'editorial Caliu passa a formar part també de la repartidora i es crea un nou equip de treball. Aquest nou equip de treball afronta totes les dificultats que té un projecte en este caire cooperatiu i es tracta d'una llibreria que només distribuïa llibres que tenien llibres amb una gran crítica social, amb una gran crítica política, llibres amb un públic molt específic i una llibreria també amb pocs recursos que, evidentment, aquests primers anys s'enfronta a les típiques situacions de començar a avançar el que és una associació i un moviment particular, no? com una qüestió més de militància, a passar a crear una estructura sòlida que siga estable per ella mateixa. En aquest moment és molt important quan en 2016 s'agafa una nova direcció i quan es vol mantindre que el projecte siga suficient per ell mateixa i que puga mantindre, que no sigui una qüestió només de militància fora de la teva vida i del teu treball, sinó que mantinga també el treball de les persones que estan darrere. Llavors, en el període de 2016 fins a 2018, es fa una gran aposta per fer el projecte més estable i que la repartidora siga un projecte viable en aquest sentit, i aquest nou equip de treball ho llança avant. Per això és molt important el que us he comentat del projecte de vida comunitari de l'Horitzontal, perquè gràcies a aquest projecte de vida comunitari de l'Horitzontal es va poder sostindre tota aquesta etapa de desenvolupar aquest projecte i de que la llibreria ampliarà la seva oferta i que començarà a estendre's i a construir els fonaments del que serà després. A partir de 2018 el projecte es veu en força de que puga sostindre les vides de les treballadores d'aquell moment i es llança un pas endavant que no ha sigut fàcil perquè ha vingut una pandèmia, ha vingut una sèrie de dificultats, van tindre que canviar de local forçosament perquè es van fer fora del local en el que estaven i va tindre que traslladar al segon local, però també tota aquesta xarxa de vincles en la gent que venia de les lluites que comentava al principi, tota aquesta xarxa de vincles i de grups d'afinitat del moviment estudiantil, d'altres lluites en la ciutat, es volca també en el projecte. Entrem, moltes d'aquestes persones és quan entrem a formar part de l'associació i com a sòcies i a donar-li una estructura tant econòmica com material com humana per a que el projecte tiri avant. Això fa que inclús en la pandèmia la repartidora pugui funcionar perfectament i inclús treure bons rendiments econòmics gràcies a que tota aquesta comunitat li demanava els llibres directament a la llibreria i se repartien en bicicleta per tota la ciutat. Això, de fet, ja està allà, en aquesta època presenta beneficis econòmics per això. I, sobretot, aquestes sinergies el que creen són les condicions per a ampliar la base i crear més maneres de sustentar-ho. A partir d'allà on naixen totes les branques, les fulles i els fruits d'allò que es fa en la repartidora. Diré algunes de les coses que naixen des d'estos dos pilars del tronc,
però bàsicament són des de les col·leccions de llibres que edita Caliu, als actes que s'organitzen a la llibreria i els vincles en tota la resta d'organitzacions que treballen i que són afins, però també el recent estrenat grup de lectura que es fa, que modera l'editora de Sembra Llibres, Mercè Pérez, que és l'editora de Sembra Llibres, i que és un grup de lectura que només llegeixen, que s'ha marcat com a objectiu, que es llegisquen dones que escriuen en català i que aplega a més de 50 persones cada mes. O també els nous cursos de formació que s'han fet aquest darrer any, que s'han fet una sèrie de cursos ja de formació com una nova activitat en la repartidora i que ha donat lloc també a un altre projecte més gran en altres entitats afins i de l'economia social i solidària, com són la Dula, la Fènix o l'Arxila, que es diu Sabers Comuns i que busca ser un espai d'autoformació oberta a tota la gent que estigui interessada en anar més enllà en aquells temes que necessitem o que tenim la inquietud de saber més, formar-nos i portar-los a la pràctica. O, sobretot, ara fa un any, justament fa un any, que a Benimaclet inauguràvem un local nou, que era el nou local de la llibreria, la repartidora, però que també era un local que anava més enllà, que era un local compartit en altres associacions, en Per l'Horta, l'Arxila, Mundubat i la Directa, com un nou pol cooperatiu i una nova manera i un nou espai social i comunitari obert al barri, que és l'Espai Comú, que està en el carrer Reverend Tramolles número 8 i que és on es troba la llibreria, però que ja no és només la llibreria, sinó que és un projecte conjunt on se comparteixen tant les despeses en la resta d'organitzacions com tota la gestió intermitja i tota la gestió diària, i que això el que comporta és que tens un nou espai on interactuar i on crear xarxa, que està també ajudant molt a dinamitzar el barri, perquè allí no només ens reunim les organitzacions que formen part de l'Espai Comú, sinó també moltes altres, com el grup de resistència migrante dissidente, el grup de suport al BDS del País Valencià, l'Assemblea Feminista de Benimaclet i tota una xarxa d'entitats que estan al voltant. Després, simplement, voldria acabar destacant dues coses. Destacant que durant tot aquest procés, i perquè l'arbre creixca, és molt important cuidar-lo, i per això una de les virtuts, almenys al meu parer, de la repartidora, és prestar molta atenció a les pràctiques, molta atenció a les pràctiques i a les cures de la gent que hi treballa. Estem parlant de que, per exemple, ahir s'ha decidit que els horaris laborals de les treballadores són de 24 hores, perquè ho poden compaginar en la resta d'exigències de la seva vida, i el seu salari és de 1.000 euros en 14 pagues, i en la mesura del que sigui possible es pretén que això s'ampliï. I també es dona molt d'espai. Per exemple, la llibreria no obri ni els dissabtes de vesprada ni els dilluns, per a tindre espai per a la gestió interna, l'organització i també per a la cura emocional o per a poder fer l'organització o les assemblees necessàries. I per últim, dir que això crec que sí que era important presentar-vos un poc qui som i quin és este arbre que comporta i que aporta a tot aquest ecosistema, però que l'important és allò que hi ha més enllà de l'arbre, l'important és el bosc. Que nosaltres només som un arbre més que està en tot un ecosistema i està comunicat. Per a nosaltres l'important és com treballem en la resta dels moviments socials de la ciutat, els vincles que anem creant i que cada vegada veiem que se van estenent, com treballem també en les altres entitats culturals similars a nosaltres. Treballem molt en la xarxa del llibre crític, amb gent com Traficantes de Sueños, La Ciutat Invisible, la llibreria Cambalatge, l'editorial Virus, en la llibreria United Minds. Treballem per crear tota una xarxa d'estructura que mantinga i que ens permeta ser soberans de la nostra pròpia cultura, també a la gent crítica i a la gent dels moviments socials. I tenim una vinculació molt forta en l'economia social i solidària com una alternativa al model econòmic, i ja heu vist que treballem en una gran quantitat d'entitats vinculades a l'economia social i solidària i cooperatives i altres tipus de crear formes de produir i crear formes de viure més justes, més sostenibles i que ens fa viure millor. Moltes gràcies. Molt bé. Pues, Ken. Bueno,
Buenas a todos y a todas. Yo soy Ken Province, dirijo la librería de United Minds. Es una librería especializada. Es una librería especializada en todo aquello que gira en torno al mundo africano, que se ha traducido al castellano y que está pues, que dentro y fuera del continente. He encontrado historia de aquí de Valencia, historia negra, por así decirlo, no solo de la esclavitud. Y bueno, lo que me trae a mí un poco a todo el mundo del libro viene como consumidor. No tenía nada que ver con estar en ningún grupo o editar. Simplemente me iba a buscar cosas que tenían que ver con una parte de mi historia. Tengo ascendencia por una parte haitiana y por otra de la serranía de Cuenca. Entonces, es un mix ahí que cuando me doy cuenta de que pues la persona que viene un domingo a mi casa lo mismo puede comer una paella que puede comer un arroz con judías, me doy cuenta de que hay un valor añadido, que esta persona se va y ya le ha cambiado ciertas cosas en su pensamiento. Entonces, pues yo empiezo a encontrar libros, sobre todo en Estados Unidos, en Nueva York, ya que mi familia haitiana emigró allí, me iba y encontraba libros que tenía mi tío que en mi vida había escuchado de esa historia africana y me fascinaba. Entonces empecé a buscar más. Me dice, vete a Harlem, que allí vas a encontrar más libros, vas a encontrar de todo. Me voy a Harlem y encuentro una barbaridad de libros, desde Timbuktu hasta, bueno, todo el planeta. Un paso que me daba impresión porque no me podía creer que había tanta información cuando, ya siendo curioso como era, aquí en España no encontraba esa parte que quería encontrar o que buscaba. Encuentro un libro que se llamaba The Story of the Moors in Spain, la historia de los moros en España. Pero este libro, justamente cuando busco su traducción, no la encuentro traducida a castellano, pero sí que encuentro otro libro, como podía ser Los piratas berberiscos. Ese libro sí que es del mismo autor, Stanley Paul, un historiador cronista del Renacimiento. Total, que cuando abro este libro encuentro tanta historia de estos lugares que digo, pues tengo que compartirlo con más gente curiosa como yo. Entonces empiezo a reunir una bibliografía y pienso que pues como anteriormente, pues en mi edad inmadura, cuando viajaba, yo traía pues música para todos mis amigos, incluso ropa. Pero pensaba que qué pasaría si traía estos libros o buscaba estos libros en castellano. Entonces, pues luego estoy viviendo en Barcelona y en Barcelona sí que recorro cientos de librerías, empiezo a topar con gente que hoy va a venir esta tarde, Lucía Embomío. Yo creo que es la única persona con la que yo compartía esta inquietud y pues nos pasábamos PDFs y demás. Y luego, por otra parte, Jeffrey Abe, que también editó un libro que se llama Cuando somos el enemigo, en Barcelona. Era un tridente de tres frikis de la cultura africana que nos pasábamos cosas. Por mi parte, como investigador, no tanto como lector, como investigador, necesitaba reunir todo esto y veo que pasaba una cosa que lo podía hacer como metáfora en lo que es en clase, ¿no? Ser el único negro de la clase. Yo podía saber dónde estaba Haití, a mí me decían, no, tú eres negro, te tienes que ir a África. Digo, pero mi padre es de Haití. Entonces, no sabían situar a Haití en el mapa. Bueno, yo era también un poco, conforme me dabas tu fuerza, yo hacía karate mental y te lo daba, pero multiplicado. Aprendía el valor y el poder de las palabras. Y eso, pues, a mí me llena tanto que digo, ostras, estos libros tienen unas formas de explicar la historia que no se puede argumentar. O sea, el argumento y todos los datos están aquí. Así que, pues, no es lo mismo que yo sepa algo y lo diga frente a 30 de la clase, siempre va a haber uno más bocazas que se siente más valiente y que te diga, pues tal, tal. Pero si de repente ese mismo argumento viene con 30 más detrás, diciendo lo mismo cada una y cada uno desde su punto del planeta, esa persona tan bocazas ya no dice lo mismo. Y empiezo a reunir estos libros y a buscarlos pues, por todas las librerías y me doy cuenta de ciertas cosas que encontraba. Pues, por ejemplo, pues en la universidad puedes encontrar un cartel que pone Historia Universal en alguna sección de libros. Y digo, bien,
pues voy a empezar por aquí, por el de arriba. Y empiezo a bajar, y empiezo a bajar, y empiezo a bajar. Y digo, cuando quedan los dos últimos, digo, vamos a ver si estos dos últimos serán los de África. Y veo un problema que es global. Y pienso que de repente me veo con la responsabilidad de que en el puzzle de la historia universal hay ciertas piezas que nos faltan y no podemos ver con claridad esa gran imagen, que es de todas las culturas y cómo unas aprenden de otras. Y pienso que mi misión era traer estas piezas del puzzle de la historia universal que pienso que faltan, la historia positiva. Y bueno, pues hace unos días hice una clase para el máster de cooperación en la universidad y me doy cuenta de que cuando pregunto a los estudiantes sobre lo que saben de África, aparte de que digo, igual es que son un poco tímidos, pero digo, no dicen nada. Y digo, un máster de cooperación. Bueno, pregunto, entonces, ¿qué sabemos? Sobre la esclavitud. Y todos sí. Y digo, ¿pero la esclavitud es historia de África o historia de Europa? ¿No? Empezando por ahí. Entonces, menos mal que tenía una frase que es, si la historia de África se hubiera escrito en un libro de 1000 páginas, la esclavitud comenzaría en la página 999. Es decir, para mí, esta recopilación de esta bibliografía tiene que ver con todos los aspectos positivos que de verdad me importan y era lo que me habían llevado a todos estos libros. Y esto es lo que inspira a un músico a crear esto, a Pablo Picasso a hacer todas las máscaras Fang de Guinea Ecuatorial, de la etnia Fang, que es cuando le transforma. Y yo creo que las ideas nuevas, igual que el chaval que vino a mi casa a comer arroz haitiano y ahora yo lo veo y digo, ¿será este momento de compartir algo tan diferente que le haya hecho ser una persona de mundo? Y bueno, pues estas cosas empiezan a empujarme cada vez más y me siento como, bueno, si veo alrededor y quiero compartir algo y no veo a nadie más, o yo busco algo y no lo encuentro, pues a veces es una putada, pero te toca a ti hacerlo, pero lo hacía con gusto. Así que cuando empiezo a reunir toda esta bibliografía, pues me doy cuenta de su poder y su valor, y el valor es lo que me parece más importante porque me hacía hacer una selección especial para lugares muy, muy diferentes, por así decirlo. Es decir, empezamos a ir con esta colección pues desde la Mostra del Llibre Anarquista, hacer una colaboración con la universidad, hacer una colaboración con el museo, y bueno, como todo lo que me lleva, bueno, donde ya estaba vibrando era una vibración artística. Vengo pues del hip hop, de dibujar, me lleva a unos conceptos que digo, bueno, en el hip hop cuando se buscan los vinilos antiguos para samplear la música y hacer los cortes que vas a utilizar para poner el loop, se llama hacer digging. Digging es escarbar hasta encontrar las joyas. Así que me fui a escarbar por librerías, mercadillos, donde encontraba libros de segunda mano editados en el 69, en los 70, libros tan potentes que no se volvieron a editar, desde los 70 no se han vuelto a editar. Es decir, ¿cómo puede ser que los libros más potentes de pensamiento no se hayan vuelto a editar? Y como bien has dicho, a la introducción al mundo del libro, veo totalmente que el capitalismo está instrumentalizando a muchos personajes para sacar libros, pero los que de verdad tenían un contenido potente, que a día de hoy está vigente, no se han olvidado. Entonces, cuando busquemos en algunos mercadillos libros que te puedes llevar por 2 euros, llévatelos porque a veces van a darte más que uno de 29,95 que pone Penguin Random House, por ejemplo. Entonces, claro, yo entro desde otro lado, pero aprendo un montón. Uno de los primeros referentes se llamaba Pensare Cartoneras, que hacían sus propias ediciones. Y Pensare Cartoneras me invita a la repartidora a un taller que hacían de libreros cuando yo no tenía ni idea. Y para mí eso fue un subidón y ponerme sobre todo en contexto. Pienso que los libros, pues sí, son libres. Los han censurado, los han quemado.
el contenido me interesa tanto que pues, es lo que, a modo de metáfora, llamo, cuando me voy con el puesto a los mercadillos, lo llamo el sound system literario. Es decir, los jamaicanos se iban de pueblo en pueblo con un coche, con altavoces, solo para llevar estos discos, que estos discos tenían contenido, que estaban basados en estos personajes que a día de hoy yo estoy buscando. Está Walter Rodney, que era profesor de la universidad en Jamaica, un revolucionario que le pone una bomba en el coche, un profesor de universidad. Es decir, que ser profesor de universidad con pensamiento crítico es un riesgo para tu vida. Entonces, el reggae le hace un homenaje tanto a este personaje como a otros muchos. Y bueno, esta es la parte que digo, bueno, voy a utilizar la parte artística o la parte más juvenil, ¿sabes? A pesar de que, bueno, me he quitado las canas con el corte de pelo, pero mi misión era llegar a la gente que no le gustaba leer, cómo yo me sentía en aquel momento, porque no encontraba cosas que me hicieran sentir o que me emocionaran. Llegar a los más jóvenes con los que hoy que son capaces de gastarse 120 euros en unas zapatillas, pero no son capaces de gastarse los 20 euros del pico en un libro, que igual les va a traer temas de conversación, les va a dar enfoques. Bueno, a mí me han hecho girar el curso de mi vida para llevar a este punto de ser un librero o un bibliógrafo, como me gusta a mí decir, porque hay algunos proyectos que dicen, pues yo no soy una editorial, soy tal, como podría ser Traficantes de Sueños. Entonces yo digo, pues yo no soy una librería, yo soy una colección para tu salón, para tu vibración, ¿sabes? Para tu conversación. Y una vez que está todo esto ahí en marcha, pues yo hago mi papel. Claro, yo me voy un poco despagado en un momento en el que reflexiono sobre la clase de cooperación, pero a la vez estoy ahí para poner quizás estas piezas. Entonces digo, bueno, poco a poco estos 8 años han servido porque pues, empezamos ya a la par que la repartidora y creo que son proyectos muy potentes y en este caso el de United Minds es la primera librería de España o del Estado español dedicada a esta temática. Y bueno, pues en un principio cuando yo toco a las puertas de las editoriales me dicen, ¿qué es esto? O sea, no. Y eso cuesta un montón. Hemos ido de arriba para abajo y de abajo hasta chocarnos contra el suelo y decir, bueno, tenemos la suerte de que, bueno, estamos en la Olivereta, es todo muy pequeño, así que puede ser que nos movamos mucho, pero es que si no nos movemos, este proyecto no existiría. Entonces parece que, oh, ¿cuánto estáis haciendo? Pero déjame también un momento para descansar porque cada vez que hay pues, un evento de estos o nos invitan, para mí es como, jolín, hay un valor, o sea, se está valorando algo que yo soñé que, pues como una persona solitaria que buscaba, pues digo, si existo yo, pues tendrán que haber muchos más frikis y me he dado cuenta de que no solo eran los frikis, sino los curiosos culturales, sino una comunidad afrodescendiente en España ha sido catalizador de 2 festivales de una comunidad afrodescendiente en España, como yo hay muchísimos. Hay descendencia de Guinea Ecuatorial, que llegó a ser provincia española. Entonces hay gente con nombres y apellidos, bueno, apellidos no tanto, pero nombres que no se utilizan ya en España, pero nombres pues de hace 50, 60 años. Hay una comunidad senegalesa muy grande, también nigeriana. Hay mucha gente que ha estado en la tele, que han estado escribiendo libros. Y bueno, creo que este pequeño nicho ha dado pues, un pequeño espacio terreno pues, para autores como Lucía Embomío, que estará esta tarde aquí, Miquel Ramos, que me lo he encontrado, cada vez que topa con nuestro puesto, se lleva una cantidad de libros y lo aprecia. Y para mí, muchas veces digo, es que es más satisfactorio lo que recibo de la gente, lo humano, que la venta misma, porque la venta en realidad es estar en la rueda del hámster a favor de las editoriales. Personalmente, con las editoriales podría estar diciendo cosas muy feas que he visto
Y bueno, pero esa será para otro que, ¿sabes? Que haya más gente porque se lo merecen. Pero aún así, creo que hay que poner un poco el foco en la parte positiva, igual que digo que la bibliografía que he buscado tiene un matiz positivo. Sobre todo intento eclipsar toda la parte negativa que tiene que ver con los conflictos, con el racismo, etc., etc., y poner otro peso. Y bueno, también me gusta un poco presentar United Minds así para que luego, si hay alguna pregunta, pues que podamos ahondar. Pero en la base es un proyecto un poco que tiene que ver con el freestyle, que tiene que ver con la música, con el arte, con la juventud, con los curiosos culturales sobre todo, y sobre todo con la unidad. Yo busqué United Minds, nombre en inglés no por cliché, sino porque había un grupo de hip hop que se llamaba Arrested Development, ganó el primer Grammy, no lo aceptaron, tenían una comuna artística, y bueno, una de las canciones era United Minds, y resonaba en mi cabeza, mientras estaba poniendo los libros, no tenía el nombre del proyecto ni nada, pero como venía del hip hop y de la metáfora y del juego de palabras, digo, vendrá. Y conforme dejo el último libro, esa canción que resonaba, digo, es perfecta. El logo lo diseñé yo y es un perfil donde el mapa de África, la silueta de un perfil donde el mapa de África está aquí, ¿no? Resuena un poco como el cerebro, como si fuera el cerebro, ¿no? Aunque igual hago una modificación porque las fronteras que salen no son las fronteras del reparto de África. Entonces, siempre me gusta modificar, darle la vuelta a las cosas y hacer que están vivas y no que sea una cosa, sino que van sumándose libros y bueno, no sé si será no solo por el proyecto, porque siempre pienso que hay una conciencia colectiva que despierta y da un paso, y el ejemplo es que la repartidora y United Minds en el 2014 inician su recorrido, y con un recorrido consciente nos encontramos en el camino, es decir, lo que es el sentido común, y bueno, a partir de ahí estamos caminando en un viaje bastante bonito, bastante curioso, y he de decir que en estos últimos 3 años en la colección se ha duplicado, o me atrevería a decir triplicado, en torno a lo que es la especialización en la que trabajamos, ¿no? Luego yo ya tengo mis libros personales de divulgación científica y tecnología y demás, que me provoca mucha curiosidad, pero lo que sentía que tenía que compartir era esta parte. Entonces, yo creo que ahora mismo está siempre evolucionando un poquito más. Luego tiene otra vertiente cultural que sobre todo lleva mi compañera Débora Ecoca, y ella está en la organización en Barcelona del Festival de Black Barcelona, que se hacía en el MACBA, y el Festival de Matadero, que era Conciencia Afro. Entonces, esta parte era como, jolín, qué guay, ¿no? El contenido de estos libros se puede materializar en ciertas cosas. En Valencia hemos hecho también algunas cosillas, pero bueno, poco a poco vamos a ir dando un poquito más, y creo que hasta ahí queda clara pues lo que es el cuadro de United Minds. Gracias. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que cuando se está en una tertulia tan amena, el tiempo pasa con una velocidad. Yo no sé si tenemos todavía espacio para hacer alguna pregunta así rápida, vamos, si tenéis alguna cosa que plantear, porque además están ya los compañeros que están en la siguiente mesa por ahí preparados también. ¿Hacemos alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta así que resulte? Yo sé, a mí sí que me han surgido varias. Lo que pasa es que creo que no va a dar tiempo para todo. Pero ya que aprovecho para preguntarle a Lluís, ¿tenéis algún tipo de ayuda institucional o algún tipo de relación que facilite la subvención y demás con la administración? O... La llibreria i la editorial com a tal no, però sí que algun llibre de l'editorial, en concret estic pensant en l'editorial sí que ha tingut molt d'èxit ara recentment perquè s'ha ajuntat en altres projectes que també són cooperatius, que és
tant l'empresa tèxtil, bueno, la cooperativa tèxtil Centre Cooperativa i el treball que realitza també com a il·lustrador Carles VF, hi ha hagut una sinergia molt gran i s'han llançat amb altres creadors una sèrie de llibres infantils. Un d'aquests llibres, no sé si alguno més, però almenys el de la Lluerna Morada, es va llançar una edició adaptada, que sí que, per exemple, comptava en subvenció de la Generalitat, crec que és, per a que aplegara, per a que se distribuïra a tots els centres, perquè a més és el llibre adaptat per a deficiències visuals i per alguna qüestió més, per a que aplegara, vull dir, la subvenció era com una gran compra que ens feien del llibre per a llançar-lo. Sí, es una manera de subvencionar. A Eve le quería preguntar, porque me ha surgido también la duda, cuando planteas que son espacios de libertad, ¿quién selecciona exactamente los fondos de las bibliotecas públicas? Los bibliotecarios. Los bibliotecarios. Hay una serie, además, por partes. Hay una sala de ciencias y un bibliotecario que conoce mejor ese tipo de edición, que no es solo científico, sino también como relacionado con la formación profesional en materias técnicas, que a través de toda la información que recopila la hace. O en la sala infantil, alguien que conoce mejor el mundo de las publicaciones de la literatura infantil. Hay ciencias, humanidades, la sala más relacionada con las obras literarias. En fin, nos repartimos un poco el trabajo. Pero en una biblioteca pública se pueden encontrar los libros de Caliu, de Traficantes de Sueños, de Chalaparta, de Virus. Algunos sí, y depende de la información que consigamos sobre ellos. Yo intento, por ejemplo, tener contacto de newsletters de las editoriales más chiquititas para encontrar la información. Sí, o en librerías especializadas. Quiero decir que toda la información que yo soy capaz de recopilar la utilizo. Y si tenemos, no sé si de estas en concreto, pero de editoriales muy minoritarias, sí. En la medida en la que recibimos la información. Gracias. Ken, una pregunta. ¿Es para tu público, tus clientes más asiduos, es público en general o son solamente gente especializada o interesada en los temas africanos? Es un público en general, pero viene mucha gente porque sabe la especialización que hay. Entonces, por ejemplo, vienen desde investigadores, gente que está, profesores y luego, sobre todo, mucha gente curiosa que ha oído y le interesa y sabe que de ese libro va a conectarlo con otro y bueno, para mí es darles la opción a descubrir un mundo también. Muy bien, pues te anuncio mi próxima visita porque has despertado todo el interés con de seguridad, la repartidora ya la conozco. Y bien, si no tenéis nada más que añadir, como ya el tiempo se ha llegado a su límite, agradeceros de nuevo la presencia y invitaros a que participéis en las siguientes actividades. Muchas gracias. Bien.